Bienvenidos, en esta ocasión vamos con ejercicios de calor específico y calorimetría. Estos son los ejercicios de la sección 20.2 de la física de Servo séptima edición. Vamos con el ejercicio número 3. Dice, la temperatura de una barra de plata se eleva 10 grados centígrados cuando absorbe 1.23 kilojulios de energía por calor. La masa de la barra es de 525 gramos. Me piden determine el calor específico de la plata. Lo primero que hacemos, como siempre, es extraer la información del problema. Bueno, y aquí está la información. La variación de temperatura es 10 grados centígrados, porque aquí dice que la barra eleva en 10 grados centígrados la temperatura. Pero fíjense que no me dicen de dónde empezó ni dónde finalizó. Simplemente esto ya es el cambio en la temperatura de la barra. El calor transferido, pues 1,23 por 10 a la 3. Ojo, por 10 a la 3 porque estos son kilojulios, entonces por 10 a la 3 julios. La masa, como está en gramos, la paso a kilogramos, 0,525 kilogramos, y me piden el calor específico de la plata. Bueno, ¿qué ecuación utilizamos? Ya sabemos que el calor absorbido por una sustancia o por un objeto se calcula como la masa del objeto por el calor específico de la sustancia y por la variación de temperatura. Nos están pidiendo el calor específico. Este es el calor específico y lo tenemos que despejar de ahí. Entonces, estas dos, la masa y el delta de temperatura que lo están multiplicando, ambos bajan a dividir y tendríamos que el calor específico lo calculamos como el calor transferido sobre la masa por el cambio de temperatura. Y fíjense que este problema es elemental, ¿no? Porque es el primero. Entonces lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Entonces decimos que el calor específico es igual. Al reemplazar, entonces fíjense, el calor transferido 1,23 por 10 a la 3 julios, la masa de la sustancia 0,525 kilogramos y la variación de temperatura que se logró 10 grados centígrados. Hacemos la operación y tenemos el calor específico de la plata. Esto nos da 234 julios sobre kilogramo por cada grado centígrado. Y ese coincide con el valor de la tabla. Esta es la tabla que presenta el libro. Entonces aquí está la plata. 234 julios sobre kilogramo por cada grado centígrado. Mire, ahí está. Bueno, primer ejercicio. Vamos al segundo ejercicio. Se trata del ejercicio 6 de Servo. Dice, una taza de aluminio de 200 gramos de masa contiene 800 gramos de agua en equilibrio térmico a 80 grados centígrados. La combinación de taza y agua se enfría uniformemente, de modo que la temperatura disminuye en 1.5 grados centígrados por minuto. ¿En qué proporción se retira la energía por calor? Exprese su respuesta en watts. Como siempre, lo primero que hacemos es extraer la información del problema. Y aquí está la información del problema. Entonces, la masa de la taza de aluminio pasado a kilogramos, 200 gramos, son 0,2 kilogramos. La masa del agua, water, de 800 gramos, son 0,8 kilogramos. La temperatura inicial del conjunto, 80 grados centígrados. La variación de temperatura por unidad de tiempo. Entonces está perdiendo temperatura a razón de 1.5 grados centígrados por minuto. ¿Qué me piden? La potencia. Recordemos que la potencia es la energía por unidad de tiempo. Y como me están pidiendo que exprese esta respuesta en watts, recuerden que las unidades pues, de la energía son joules. Y para que me den watts, la unidad de tiempo debe ser el segundo. Cuando yo tengo julios por segundo, recuerden que esto equivale a watts o a vatios. Quiere decir que para poder dar la respuesta lo que voy a hacer es calcular la potencia dividiendo la variación de energía por unidad de tiempo, pero esta unidad de tiempo la voy a tomar en segundos. Y entonces miremos, variación de energía. ¿Cuánto cambia la energía? Pues la variación de energía la saco como la masa del agua por el calor específico del agua por la variación de temperatura. Esta es la cantidad de energía que pierde el agua. Y la cantidad de energía que pierde la taza de aluminio será la masa del aluminio por el calor específico del aluminio por la variación de temperatura. Esto lo divido en la unidad del tiempo para obtener la potencia. Si entramos aquí a reemplazar en la ecuación tenemos, bueno, y aquí reemplacé. Entonces la masa del agua es 0,8 kilogramos, ¿cierto? El calor específico del agua, 4186 julios sobre kilogramo por grado centígrado, más la masa de la taza de aluminio, 0,2 kilogramos, por el calor específico del aluminio, 900 julios sobre kilogramo por grado centígrado. Bueno, y para dar la respuesta,
Fíjese que aquí yo tengo que multiplicar por variación de temperatura en unidad de tiempo, en la variación del tiempo, ¿cierto? Y a eso lo tengo acá, miren. ¿Qué problema me dicen? La temperatura está decreciendo, entonces negativa, a razón de 1.5 grados centígrados por minuto. Pero como yo necesito es por segundo para lograr los vatios, ¿sí o no? Entonces acá debo multiplicar por un minuto, ¿cierto? Y debo dividir en 60 segundos. O sea, convierto los minutos a segundos, entonces simplificamos, y esto nos va a dar menos 0,025 grados centígrados sobre segundo. Entonces acá por, ¿cierto? Ya lo dijimos, variación de temperatura con respecto al tiempo, que es este valor, menos, entonces acá, menos 0.025 grados centígrados por cada segundo. Y entonces fíjense, acá, estos grados centígrados me van a simplificar a los de acá y a los de acá, ¿no? ¿Y qué me va a quedar? Me van a quedar estos kilogramos de acá por julios sobre kilogramo, entonces también los kilogramos de acá, los simplifico con los de acá con los de acá, y en definitiva me quedan acá julios más julios, que eso es julios, y acá sobre segundo, julios sobre segundo, entonces ya dijimos que daba vatio, entonces la potencia, al hacer la operación, ¿no? Entonces, ¿qué hago acá? Multiplico estos dos, sumo y multiplico por menos 0,025. Al hacer las operaciones esto nos da 88,2 vatios. Julios sobre segundo, recuerden que dijimos que eran vatios. El segundo ejercicio resuelto. Pasemos al tercer ejercicio. Nuestro siguiente ejercicio, el ejercicio 7, es un ejercicio clásico de este tema. Dice, una herradura de hierro de 1.5 kilogramos, inicialmente a 600 grados centígrados, la herradura, se deja caer en una cubeta que contiene 20 kilogramos de agua, a 25 grados centígrados el agua. ¿Cuál es la temperatura final, obviamente, del conjunto? Ignore la capacidad térmica del contenedor. El contenedor obviamente que va a contener al agua y a la herradura, y suponga que hierve una cantidad despreciable de agua. Claro, cuando la herradura entra dentro del agua, algo de la superficie de agua se hierve y se vaporiza. Como siempre, lo primero en este tipo de ejercicios, extraemos la información. Bueno, y aquí está la información. La masa de nuestra herradura, 1.5 kilogramos, la temperatura inicial de la herradura, Fe es hierro, ¿no? La herradura de hierro. 600 grados centígrados, no conocemos la temperatura final, la masa del agua 20 kilogramos, la temperatura inicial del agua 25 grados centígrados, no conocemos la temperatura final, pero sabemos que esta temperatura final es la del conjunto, las dos cosas juntas, y es la misma temperatura. ¿Qué aplicamos acá? Entonces, como les decía, este es clásico. El calor que gana el agua es igual a menos el calor que pierde el hierro, la herradura de hierro. Eso es lo único que aplicamos. Ya sabemos que este calor lo vamos a calcular, en este caso, la masa de agua por el calor específico del agua por la variación de temperatura, que esa será la temperatura final menos la temperatura inicial. Pero en este caso estamos hablando del agua. Igual a menos el calor perdido por el hierro, que será la masa de hierro por el calor específico del hierro, que se lo sacamos de tabla, y por la temperatura final del hierro, que es la del conjunto, menos la temperatura inicial de él. Entonces aquí del hierro. Y listo, lo que vamos a hacer es reemplazar. La masa del agua 20 kilogramos. El calor específico del agua, ya sabemos, 4186 julios sobre kilogramo por cada grado centígrado. Temperatura final del conjunto, no la sabemos, menos la temperatura inicial del agua, 25 grados centígrados. Igual, por el otro lado también reemplazamos la masa de hierro, 1.5 kilogramos, el calor específico del hierro. Entonces vamos aquí a la tablita, aquí está, miren, vamos hierro, buscamos acá, oro, plomo, plata, hierro, dice que son 448 julios por kilogramo grados centígrados. Entonces aquí anotamos 448 julios sobre kilogramo por grado centígrado. Por las temperaturas, entonces la temperatura final, no conozco esa temperatura final, menos la temperatura inicial, 600 grados centígrados.
Pero ahora me faltará este negativo, ¿no? Porque fíjense que toda esta expresión es negativa. Entonces voy a correrla y le coloco aquí el negativo atrás de la expresión. Ahora me toca despejar. ¿Cómo voy a despejar? Voy a traerme todos estos dos par de términos que se están multiplicando ahí, que están multiplicando el paréntesis, los voy a traer aquí a dividir, miren. Y ahí está, puse los dos términos dividiéndose. Obviamente aquí voy a hacer este producto, aquí voy a hacer este producto y voy a dividir el resultado de acá con el resultado de acá. Las unidades, fíjense que son exactamente las mismas, miren. Entonces se van a cancelar y solo me va a quedar una constante. Bueno, y entonces esta división me dio menos 124, porque recuerden que este me lo traje con todo y el menos, ¿no? Y entonces la división más sobre menos me va a quedar negativa 124.853. Resultado de este producto dividir los dos resultados por la temperatura final menos 25 grados centígrados igual a temperatura final menos 600. Ahora, aquí hago la distributiva con el fin de aislar esta temperatura final, ¿no? Entonces esta distributiva que me da menos 124.583 por la temperatura final, menos por menos me va a dar más, ¿cierto? Menos 124 por 25 me da 3114.853 grados centígrados igual a temperatura final menos 600. Ahora, aíslo las temperaturas finales o las dejo a un solo lado al igual. Entonces esta que está positiva me la voy a traer para acá negativa. Y este término, ¿cierto? Este término que está positivo lo voy a llevar para el otro lado, pasará a negativo. Entonces, ¿qué me queda? Ahí está, me va a quedar menos 124 menos temperatura final. Recuerden que aquí el coeficiente es 1, ¿cierto? Entonces aquí me dará menos 124 menos 1, menos 125.853 veces la temperatura final, igual, entonces aquí me dará menos, porque ambos son negativos, menos 3714.853 grados centígrados. Y ahora este valor que está multiplicando a mi temperatura final con todo y signo, lo mandaría a dividir, ¿no? Y menos sobre menos me va a dar más. Y ahí ya despejo la temperatura final. Entonces vamos a decir que la temperatura final del conjunto es de 29.515 grados centígrados. Y les decía, este es un ejercicio clásico. A veces el estudiante se enreda aquí en el despeje. Para finalizar, vamos con el ejercicio 9. Dice un calorímetro de aluminio con una masa de 100 gramos. Ojo, me están dando de qué está hecho el calorímetro y la masa de ese calorímetro. Contiene 250 gramos de agua. Recuerden cómo es el calorímetro, en el video anterior lo vimos. El calorímetro y el agua están en equilibrio térmico. Calorímetro y agua, o sea la masa de aluminio y la masa de agua están en equilibrio térmico a 10 grados centígrados. Dos bloques metálicos se colocan en el agua dentro del calorímetro. Uno es un trozo de cobre de 50 gramos y está a 80 grados centígrados. El otro tiene una masa de 70 gramos y originalmente está a una temperatura de 100 grados centígrados. Todo el sistema se estabiliza a una temperatura final de 20 grados centígrados. Me piden determinar el calor específico de la muestra desconocida. Fíjense que unos me dicen que es cobre, pero el otro no sabemos qué es. Con los datos de la tabla 21, me piden hacer una identificación positiva del material desconocido. ¿Es posible identificar el material? Expliquemos la respuesta. Entonces, como siempre, el primer paso es extraer la información. Entonces vamos a extraer los datos. Bueno, y aquí está toda la información, fíjense. Del agua, conocemos la masa, la temperatura inicial, la temperatura final y el C, el calor específico del agua, 4186 julios sobre kilogramo por grado centígrado. Lo mismo para el aluminio, ¿no? La masa del aluminio, 100 gramos pasado a kilogramos, temperatura inicial, temperatura final, y el C del aluminio, que lo saqué aquí de la tabla, ¿no? Aluminio, 900 julios sobre kilogramo por grado centígrado. Lo mismo es del cobre, miren, 387, ahí está. Entonces aquí están los datos del cobre, la masa del cobre, la temperatura inicial del cobre, la temperatura final, todos tienen la misma temperatura final, y el C del cobre. Y debo, teniendo la masa de sustancia, la temperatura inicial de sustancia, la temperatura final de la sustancia, debo averiguar cuál es el calor específico de esta sustancia y tratar de mirar qué sustancia es. Entonces, estos son los datos iniciales. ¿Y cómo vamos a solucionar el problema? Entonces, como siempre, el calor que ganan los elementos que están más fríos es igual a menos el calor que pierden los elementos que están más calientes. ¿Quiénes están más fríos?
el agua y el calorímetro, que están a 10 grados centígrados inicialmente. ¿Quiénes están más calientes? El cobre y la sustancia desconocida. El cobre está a 80, la sustancia desconocida está a 100, están por encima. Entonces el calor que pierdan estos, lo ganan estos. Y vamos a reemplazar en la ecuación. Ahí tenemos la ecuación. Entonces el calor que va a ganar el agua será masa de agua, calor específico de agua, cambio de temperatura en el agua. El calor que va a ganar el calorímetro, masa del calorímetro, el calor específico del calorímetro, cambio de temperatura en el calorímetro. El calor que van a perder estos elementos, el cobre y la sustancia desconocida, masa, calor específico, cambio de temperatura, masa, calor específico de esta sustancia que es desconocido y esta es nuestra incógnita, y cambio de temperatura. Listo, este calor recuerden que es negativo, menos el calor perdido. Listo, ahora lo que hacemos es reemplazar cada uno de estos por los valores que tenemos aquí arriba, por la información que tenemos. Bueno, empecé con el del agua. La masa de agua, 0,250 kilogramos. El C del agua, 4186 julios por cada kilogramo y grado centígrado. Y la variación de temperatura, fíjense, la temperatura final, 20. La temperatura inicial, siempre la temperatura final menos la inicial, 20 menos 10, 10 grados centígrados. Acá de una vez vemos la cancelación de grados centígrados, ¿cierto? De kilogramos con kilogramos, y aquí está el calor que va a ganar el agua expresado en julios, más ahora miremos el calor que va a ganar el calorímetro. Aquí está. Entonces la masa del aluminio, del calorímetro, 0,1 kilogramos, el calor específico del aluminio, que son 900 julios por cada kilogramo y por cada grado centígrado, y la variación de temperatura. El aluminio o el calorímetro finaliza a 20 e inicia en 10. Entonces 20 menos 10, 10. Centígrados con centígrados, kilogramos con kilogramos, y cuando haga el producto me da la energía ganada por el calorímetro, esta parte. Y esto debe ser igual a menos la energía perdida por el cobre, que será masa del cobre, ahí está, masa del cobre 50 gramos en kilogramos, 0,05 kilogramos, el calor específico del cobre 387 julios sobre kilogramo grado centígrado, y por la variación de temperatura del cobre. ¿Cuánto varió la temperatura del cobre? Entonces temperatura final 20, temperatura inicial 80. Entonces resto 20 menos 80, esto me da negativo, ojo, aquí me da menos 60 grados centígrados. ¿Listo? Esa es la del cobre, más el calor que perdió nuestra sustancia desconocida. La masa de nuestra sustancia desconocida, recuerden que son 70 gramos, o sea 0,07 kilogramos, por el C, calor específico de nuestra sustancia desconocida. No lo conocemos, incógnita del problema. Y por la variación de temperatura. La temperatura de esa sustancia, fíjense, arrancó en 100 grados, finalizó en 20. Entonces hacemos la resta, ¿no? Hacemos la resta. 20, que fue la final, porque se enfrió, menos la inicial, que fue 100. Entonces esto me da menos 80. Entonces aquí voy a multiplicar por menos 80 grados centígrados. Bueno, y cierro este paréntesis que abrí acá, fíjense, paréntesis que abrí aquí atrás, lo cierro aquí adelante. Y ahora hago aquí las operaciones. Bueno, primero las unidades. Grados centígrados con grados centígrados, kilogramos con kilogramos, esta energía me va a dar en julios, y acá fíjense, simplemente me va a quedar kilogramos grados centígrados para el momento que despeje. Listo, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a sacar el resultado de todo esto, miren. Voy a hacer toda esta operación y voy a sacar el resultado. Entonces, esta operación de este lado, del lado izquierdo, me da 11.365 julios. Esta fue la energía ganada por las sustancias frías. Ahora, hago esta operación, ¿cierto? Este triple producto acá. Esto me da menos 1.181 julios. No olvidemos el menos que tenemos aquí atrás del paréntesis. Lo olvidé, coloquémoslo acá. Menos el calor perdido. Entonces, inicialmente, este perdió 1.161 julios. Y ahora hago este producto de estos dos y lo multiplico por el calor específico de la sustancia desconocida. Y ahí está, entonces me da menos 5,6 kilogramos por grado centígrado por el calor específico de la sustancia desconocida. Bueno, esto, fíjense, este paréntesis está por detrás negativo. Quiere decir que para destruirlo le cambio el signo a esto y a esto. ¿Cómo me va a quedar? Entonces me va a quedar 11.365 julios igual a 1000, porque este ya me quedaría positivo, menos más,
menos por menos más, 1161 julios, más 5,6 kilogramos por grado centígrado por el calor específico de la sustancia desconocida. Entonces ahora fíjense, este lo pasamos al otro lado, pasaría a restar, ¿cierto? Porque está positivo, pasaría a negativo. Entonces restaría 11.365 menos 1.161. Y estos 5,6 que están multiplicando pasarían a dividir y ahí ya tendríamos despejado el calor específico de la sustancia desconocida. Bueno, y al hacer esa operación y ese despeje me da 1822.142 julios sobre kilogramo por grado centígrado. Ahora, si venimos aquí a las tablas, 1822, miren, aquí en 1830 tengo el berilio, sería la sustancia con calor específico más cercana, el berilio. Y con esto quedan resueltos nuestros problemas. Los espero en el próximo video.